Soy Eric Barone, escritor, investigador de la conciencia, autor espiritualista. Te digo una verdad, rehuso totalmente disociar mi historia personal de los libros de la terapia akáshica. Es una sola y misma cosa. ¿Cómo quieres que yo divide este? Entonces, para ayudarte voy a hacer lo peor que puede hacer un autor. ¿Sabe cuál? Voy a hablar de mi niñez. Yo sé, es terrible, pero hay que bancárselo. Escucha bien. Primero me recuerdo de todo. Me recuerdo de la época prenatal. Es decir, como uno se siente, como un bebé se siente en el líquido amniótico, el momento de la incorporación del alma, el miedo a salir. En realidad, todo esto yo me lo recuerdo en forma muy vivenciada. Y lo hice, yo logré recordarlo gracias a toda una técnica de retrocesión que yo desarrollé en Francia en su momento. Bon, el problema del nacimiento, aparte del dolor que representa, del shock que este es, debemos todos aprender a vivir con este, porque cada vez que salimos de casa, salimos del coche, salimos de un empleo, perdemos y ganamos algo nuevo, tenemos que reacostumbrarnos. Y siempre repetimos este trauma del nacimiento. Es cierto que existe el trauma del nacimiento, pero yo viví otros traumas que hacen que toda mi historia está mezclada a revoluciones. Tú vas a ver por qué. Tenía 3 años y medio. Tenía un vaso de leche sobre la mesa. Yo veía la palabra L-A-I-T escrita y yo escuchaba a alguien decirme si yo quería tomar un vaso de leche. Se hizo la conexión y aquí fue mi despertar de escritor. Comprendí la relación entre el objeto, el sonido y la escritura. A partir de aquí, más o menos tenía 3 años y medio, ayuda de mi madre, aprendí a leer. Y fue el peor drama de mi vida, porque yo tenía 3 años y medio, 4, ya estaba leyendo libros sin comprender, me faltaba la mitad o 2/3 del vocabulario, pero cuando llegué a la escuela primaria ya sabía leer, sabía contar. Es una maldición porque empieza un aburrimiento que ha durado toda mi vida escolar, en realidad. Me metieron en el fondo de la clase para que no hable, en realidad, para no molestar a los demás, en realidad. Pero, ¿qué ha provocado este? Una cosa extraordinaria. Yo me metí a estudiar biología en el curso de matemática, yo dibujaba mueble futurista en el curso de geografía, etc. Resultado, tuve una escuela totalmente falseada y te voy a contar el peor drama de mi vida. Llegué más o menos a los 7 años de edad. Aquí un libro extraordinario para mí en mi historia es El tercer ojo de Lobsang Rampa. Ya sé que el autor es falsificado, el libro es falsificado, y no obstante hay una historia extraordinaria de despertar social adentro del tercer ojo de Lobsang Rampa. Imagina la época, más de 50 años atrás, 60 años atrás, apenas empezaba el yoga, había Elena Blavatsky de un lado, se hablaba de teosofía y todo esto, pero no sabíamos nada verdaderamente. Imagina un nene de 7 años que descubre este libro y escucha por primera vez una palabra clave que dominó mi historia, la palabra Kundalini. La Kundalini es esta energía de fuego que empieza en el coxis y sube al cerebro, y desde esta época trabajé para desarrollarla. Pero lo peor lo vas a escuchar. A un cierto momento yo leí en algún libro, tenía 7 años, yo leí en algún libro que uno podía hacer ejercicio respiratorio, postura de yoga, visualización. Obviamente yo hice todo esto durante años, quise desarrollar mi Kundalini. Hasta el momento donde sentí verdaderamente una energía de fuego que subía en mi cerebro, y por suerte que yo estaba preparado, yo sabía lo que debía ocurrir, y yo dejé que fluya y me desarrolló probablemente de una forma rara, una forma normal, que lo vamos a escuchar después, porque no sé si es bien o malo, pero bueno, me transformé en guitarrista concertista a los 14 años, 14, 16 años, en autodidacta, por suerte. A este momento yo me pregunté si verdaderamente valía la pena de entrar en un conservatorio y vas a ver la consecuencia. Decidí que no por un montón de razones, porque en esta edad, de 14, 15 años, uno imagina que una facultad, por ejemplo, es el lugar donde hay la gente que más sabe. Bueno,
un conservatorio hay los mejores concertistas. Y yo veía que con mis dedos, mi cerebro y la partitura, yo estaba logrando algo que ellos no logran. Es decir, yo compraba discos, los discos de vinilo con concertistas de guitarra, compraba partitura y yo hacía algo totalmente loco que ningún profesor de conservatorio haría. Escuchaba un pedacito de sonido, interpretaba sobre la partitura musical y más o menos en 3-4 meses había leído 50-100 partituras. Bon. Aquí empezó un shock terrible, es decir, yo creí que los conservatorios tenían lo mejor de lo mejor y descubría que era mentira, que se podía hacer en pocos meses lo que ellos enseñan en 6 años. La consecuencia, ya empecé a redactar mi primer libro. Esta es la otra maldición.